Buenos días, estimado oyente. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Mañana de bendición y de devoción a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos todos al devocional. Buenos días, Espíritu Santo. Mi alma alaba al Señor. Mi alma exalta el nombre de Jesús, que es bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. En esta mañana he querido traer un resumen, un extracto de la escuela dominical que tuvimos el día de ayer, domingo 7 de junio. Quiero traer un resumen sobre lo que es tener una vida devocional. Y como objetivo de esta enseñanza, tenemos el aprender a realizar el devocional personal. Mencionábamos ayer que la palabra devocional viene de la palabra devoción, y esta tiene su origen del latín devotio, que significa voto, consagración o dedicación. De allí también podemos ver otra palabra que es devoto. Una persona devota es alguien consagrado a algo o a alguien. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos como concepto devocional un tiempo que pasamos en la presencia de Dios, buscándole, leyendo la palabra y llenándonos de su presencia. Pero en realidad el concepto amplio de esta palabra devocional, devoción o alguien devoto, es una vida de consagración y dedicada a Dios. No tiene nada que ver con un lapso de tiempo de oración, sino con una vida entera de consagración, de santidad, de fervor, de amor, de entrega total al Señor. Pero hoy vamos a estar viendo 7 pasos para realizar mi devocional de una forma efectiva. Antes de ver estos 7 pasos, yo les decía a los hermanos en la escuela dominical que necesitamos algunos elementos para hacer efectivo nuestro devocional. Lo primero que vamos a necesitar es una Biblia, sea su libro, y si usted es nuevo en el Señor y no tiene Biblia, puede descargársela desde su celular, pero yo le aconsejo que se compre su propia Biblia física. Entonces, necesitamos Biblia, necesitamos un bolígrafo, necesitamos un resaltador. Si no tiene bolígrafos y tiene lápiz, puede usar su lápiz. Tenga la mano borrador, sacapunta. Y también, si puede tener unos colores, allí los tiene también. Bueno, amado hermano, 7 pasos para realizar nuestro devocional con efectividad. El primer paso, me gustaría que usted lo anotara, estos pasos, en su agenda. Me hizo falta un elemento para realizar su devocional, una libreta o una agenda. El primer paso es determinar un horario. Usted tiene que determinar un horario para hacer su devocional. La base bíblica de este devocional la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 35 al 39. Para que usted lo lea en su casa. Entonces, lo primero es establecer un horario, amado hermano. Un horario en el cual usted pueda tener un tiempo hermoso delante de la presencia de Dios. Lo más recomendable es que este horario sea en horas de la madrugada, en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque apenas va a empezar el día.
usted le va a agradecer a Dios, va a presentar delante de Dios las peticiones que usted tiene, las labores que va a realizar, si va al estudio, si va a trabajar, si tiene un compromiso. Entonces es necesario buscarlo en horas de la mañana. En la cita que le dije, en Marcos capítulo 1 del verso 35 al 39, menciona que Jesús se levantaba muy de mañana cuando aún estaba oscuro. Entonces se recomienda que el cristiano se levante entre 3 y 4 de la mañana, 3 y 5 de la mañana, a buscar la presencia de Dios cuando aún no haya salido el sol. Antes de hablar con su pareja, con sus hijos, con algún amigo, hable con Dios muy de mañana y adore al Señor y preséntele el día. Voy a tratar de ser breve para poder abarcar los 7 pasos y hacer un extracto de la escuela dominical del día de ayer, 7 de junio. Pero también usted debe hacer su devocional antes de acostarse. Poner su cuerpo, su vida en las manos de Dios. ¿Verdad? Qué hermoso es el Señor. Entonces, después de establecer un horario al cual usted debe ser fiel, hermano. Si es 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, usted debe ser fiel a ese horario y no modificarlo constantemente, sino ser fiel. El paso número 2 es elegir el lugar. Muy importante, el lugar donde se va a orar. Tiene que ser un lugar tranquilo, un lugar limpio, un lugar donde no haya interrupción, donde no haya un televisor prendido, donde no estén las redes sociales activas. Un lugar tranquilo, puede ser su cuarto, su sala de estar, puede ser su patio, depende el lugar más cómodo, tranquilo que usted pueda hallar en su casa para estar en la presencia de Dios. Por lo general debe ser un lugar donde no hayan personas, que usted pueda conectarse con Dios, que usted pueda estar tranquilo. En la cita que leímos, que mencionamos, el Señor se fue al desierto. El lugar del Señor en esta oportunidad fue el desierto. Fue a buscar la presencia de su Padre al desierto. Amado hermano, entonces cerramos este punto diciendo que el lugar debe ser muy tranquilo porque usted le va a hablar a Dios y además Dios le va a hablar a usted. Vaya tomando nota de estos pasos. Paso número 3, orar. El paso número 3 es orar. En un devocional nosotros tenemos que orar. No vamos a quedarnos dormidos. Hay personas, y este se conecta con el paso anterior, hay personas que eligen hacer el devocional acostados y resulta que no oran, sino que se quedan dormidos o se ponen de rodillas y en vez de orar se duermen o se recuestan a un sofá bien tranquilito. Entonces el consejo es que usted se levante de madrugada, se ponga de pie, ore, se despierte un poco orando y luego tenga su tiempo de rodillas con el Señor, pero no se quede acostado en la cama. Un devocional, en este paso número 3, vemos que hay que orar. Dice la Biblia, en la cita que mencionamos, que Jesús oraba. Es decir, que en un devocional se ora. ¿Y por qué va a orar? Va a exaltar a Dios, va a presentar su día, va a ponerle las peticiones que usted tenga en las manos del Señor, pero va a orar, no se va a dormir. No va a estar pensando en el almuerzo, en el desayuno que se va a comer, en los compromisos de la universidad. No, usted y yo vamos a orar en el devocional. No vamos a distraer la mente ni vamos a permitir que un objeto distractor nos desenfoque. Por eso es recomendable que usted durante el tiempo del devocional apague los datos, apague la señal del Wi-Fi en su celular o lo coloca en modo avión. No esté hablando con nadie. Usted debe concentrarse con el Señor para que usted
Vea la gloria de Dios. Allí dice que Jesús oraba. Yo le explicaba a los hermanos en la escuela dominical que me llama la atención el verbo oraba, no dice oró. Si dijera Jesús oró, se estaría refiriendo a un solo momento, pero la Biblia utiliza un verbo oraba. Y cuando dice oraba, quiere decir que solía hacerlo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Paso número 4 para hacer un devocional eficaz. Usted debe leer la palabra después que ora, que entre otras cosas usted va a orar a Dios para que le hable con su palabra. Una vez termina su tiempo de oración, usted va a leer la palabra de Dios. Escoja un libro de la Biblia. Por ejemplo, voy a leer el libro según San Marcos. Léalo de forma sistemática. Usted ya decide cómo va a tomar su devocional, si leer un capítulo, si leer un versículo diario, 5 versículos, pero siga continuamente la lectura del mismo libro hasta que lo termine. De pronto hay personas, y Dios se vale de todo, Dios habla de cualquier manera, pero hay personas que se han acostumbrado a abrir la Biblia y donde caiga, eso es lo que voy a leer, como especie de suerte, digamos. Voy a abrir la Biblia y donde caiga es lo que voy a leer. Bueno, eso no es aconsejable. Si bien es cierto que Dios nos habla muchas veces así, y Dios me ha hablado a mí así, la forma correcta de hacer un devocional es escoger un libro de la Biblia y leerlo hasta culminarlo. Usted escoge si va a leer diariamente un capítulo o un versículo o varios versículos. Entonces usted va a leer las escrituras. ¿De qué manera? De una forma pausada, de una forma tranquila, de una forma que usted sienta paz, que no tenga que leer rápido haciendo la puntuación correcta. Recuerde, amado hermano, que si usted no hace las puntuaciones, las comas, los puntos, usted no va a entender nada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo leo, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes se les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Bueno, a veces nosotros leemos así y no se entiende ni papa, no se entiende nada. Entonces usted debe leer haciendo la puntuación correcta. Si quiere aprender un poco más sobre signos de puntuación, puede entrar a internet y aprende un poco más y mejora sus hábitos de lectura. Entonces, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, vamos a hacer el espacio donde se debe hacer para una mayor comprensión de la lectura, una lectura tranquila, dirigida por el Espíritu Santo. Y en este punto número 4, el punto número 4 es leer y marcar, apuntar. En este punto yo aconsejo, esto es un consejo, a que usted marque, resalte en su Biblia de estudio aquel versículo en el cual usted sintió que Dios le habló o que el Espíritu Santo hizo un mayor énfasis. Resáltelo. Por eso le dije de tener un resaltador, o si no tiene resaltador puede hacerlo con un bolígrafo. Yo aconsejo tener 2 Biblias, una de estudio y otra para llevarla a la congregación. Esto es un consejo solamente. Yo tengo varias Biblias, pero de momento estoy trabajando solamente con mi Biblia de estudio, que es la que yo marco, la que sombreo, resalto, incluso hago anotaciones, una palabra en el hebreo, en griego, y voy marcando lo que Dios me habla. Entonces, yo le aconsejo que lea
y que vaya resaltando y marcando donde Dios le va hablando. También es respetable que hay personas que no les gusta marcar la Biblia, pero yo le voy a decir algo. Dios no se va a molestar porque usted marque la Biblia. Dios se va a molestar porque usted no la lea y no la abra. Al contrario, Dios se va a alegrar que dice, mi hija está leyendo, marcó por aquí, le interesó esta palabra. De hecho, el Señor dice, escudriñar las Escrituras, meditad. Y escudriñar tiene que ver más que con leer, con profundizar, con hacer anotaciones. Entonces, tenga su Biblia ya anotada, márquela, yo le aconsejo que la marque. Y en este punto número 4 es leer y marcar. Ahora, en la parte quinta, en el punto número 5 tenemos meditar. Meditar para los que están anotando. Paso número 5, meditar. Y ahí es donde entra en juego su agenda, su libreta. Usted va a meditar lo que Dios le habló. Va a pensar qué quiso decirme Dios con esta palabra. ¿Qué trató de enseñarme el Señor? ¿Qué me dijo Dios? Vamos a tomar un ejemplo. Si usted leyó la cita de porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces en este paso 5 usted va a empezar a meditar. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Va a someter a preguntas el texto. ¿Qué pasa cuando una persona peca? ¿Qué pasa cuando una persona está en desobediencia? ¿Qué significa paga? Paga es como una recompensa. O sea que el pecado tiene una consecuencia. Usted empieza a meditar en la palabra, pero la dádiva, dádiva es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna. Dios nos da vida eterna. Entonces, amado hermano, usted empieza a meditar. En este paso de meditación, usted va a preguntarse cosas según lo que acaba de leer. Y el Espíritu Santo le va a hablar. En este paso, usted va a meditar también en su propia vida. Si usted está en pecado, según lo que acabó de leer. Recuerde que la meditación va de acuerdo a la lectura que hemos tenido. ¿Cómo está mi vida? Si yo estoy viviendo en pecado. O si estoy teniendo una vida agradable delante de Dios. Si su lectura fue de fe, entonces usted empieza a meditar cómo anda mi fe. Le estoy creyendo a Dios, su palabra, sus promesas. Entonces, una meditación profunda. Bendito sea el Señor. Y además de eso, usted va a tomar su agenda, su libreta y va a colocar fecha. Hoy, 8 de junio a las 4:50 de la mañana. Estoy haciendo mi devocional. Usted coloca en la parte superior derecha o izquierda la fecha. 8 de junio del 2020. Anota la cita bíblica en la cual Dios le habló. Anota la cita bíblica y usted escribe lo que usted considera que Dios le habló a través de esa cita. Por ejemplo, en esta mañana Dios me habla que no debo vivir en pecado, que debo guardar mi corazón, porque si no hago esto voy a ver muerte espiritual y también muerte física. Por el contrario, Dios me ha dado vida eterna a través de Jesucristo y cada día me quiere dar vida. Punto. Esa es mi escritura en mi agenda, en mi libreta. Usted va a anotar lo que el Espíritu Santo le diga. Paso número 6. Usted va a terminar con una oración. Paso número 6, termina con una oración. Si la oración fue de fe, si la lectura fue en torno a la fe, usted va en la oración final a decirle: Dios, ayuda a mi fe. La oración, escuche, anote esto, la oración va ligada a la lectura que usted tuvo. Repito, la oración va ligada a la lectura del devocional que usted tuvo. Si su devocional habló de amor, su oración final: Señor, dame de tu amor.
Si su lectura fue de unidad, Señor, ayúdame a estar en unidad, Señor. No quiero estar en rebeldía con mis hermanos de la iglesia. Si su lectura bíblica fue del pecado, Señor, saca el pecado de mi vida, Dios, límpiame. Si su lectura fue del fruto del Espíritu, Señor, dame el fruto del Espíritu, que mueran las obras de la carne en mi vida. Pero si su lectura fue de el amor, por ejemplo, usted no esté pidiendo plata, no esté pidiendo carro. Es decir, que la lectura, la oración final sea acorde con la lectura de su devocional. Cada oración final va acorde con la lectura que Dios le dio. Entonces, el paso número 6 es una oración, terminar con una oración. Y el paso número 7 es, amado hermano, usted va a memorizarse un versículo de su devocional, de la lectura que tuvo. Si quiere, usted lo resalta. Y allí, si usted es de aquellos como yo, que a mí me gusta cortar, colorear, pegar con goma, usted me quiere ver contento a mí, me regala algo que tenga que ver con colores, con goma, con escribir, una agenda. Bueno, entonces usted pone su hojita y anota el versículo, le echa colores, hace un dibujito o hace una ayuda didáctica y anota el versículo allí, lo pega en la nevera, lo pega en la puerta de su cuarto, lo pone de portada de escritorio de su computador personal y usted lo está viendo. Entonces puede hacerlo semanalmente, va cambiando su versículo, usted escoge uno. Entonces es bueno memorizar la palabra. Recuerden que el Señor Jesús tenía la palabra que se la memorizaba también. Y venció al enemigo con la palabra. La tenía en su mente. Entonces es importante memorizar la palabra de Dios. Tratar de memorizarla hasta donde nos den nuestras neuronas, nuestra fuerza cognitiva, nuestra inteligencia a memorizar la palabra. Entonces este sería el paso número 7, memorizar la palabra. A manera de conclusión, amado hermano, recuerda que Dios siempre está dispuesto a hablarte cada día. Tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros. En su palabra hay promesas, hay palabras de ánimo, hay devocionales donde Dios te va a animar, te va a fortalecer, te va a dar paz. En otros te va a exhortar. El devocional no es obligatorio. Si usted cree que es obligatorio o que su pastor lo está obligando, está muy equivocado. Por el contrario, el devocional es un privilegio que tenemos como cristianos. Lo hacemos porque tenemos necesidad de comunicarnos con Dios. El devocional no es una técnica ni es algo mágico, sino un estilo de vida del cristiano para conocer a aquel que nos amó y nos llamó a servirle. Nos amó sin condición. El devocional me lleva a conocer a la persona de Cristo, recibir fortaleza en tiempos de aflicción y me enseña a amarlo sin esperar algo a cambio. Si sientes que al principio te cuesta, no te desanimes. Siga a diario realizando tu devocional, perseverando en su palabra y en la oración, porque no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, el cual te revelará la palabra y la voluntad de Dios. Una vez empieces a hacer el devocional, estimado oyente, no vas a querer parar de dejar de hacerlo. Notarás una necesidad de estar en tu tiempo de devoción con el Señor, así como necesitas tomar agua o comer. Y a través del devocional, para finalizar, Dios fortalece tu fe. Así que no dejes de hacer tu devocional personal y espero que estos 7 pasos para realizar un devocional con éxito hayan sido de bendición para tu vida, estimado hermano en Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde y pon estos pasos en prácticas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.